¿Qué hay ahí? Lo que hay ahí no es asunto nuestro. Venga, tenemos un trabajo que hacer. La CJU Caronte es la nave de Jacob y están saliendo del hangar de Calisto, nada más empezar, partiendo en dirección a Europa. Aunque su compañero Max no parece estar muy de acuerdo con el trabajo, mientras juega con su cipo, habla de estas dudas con su esposa y el incidente de Europa, y Jacob no está especialmente abierto a hablar del tema. ¿Vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? Estaba viendo eso. Es nuestro último viaje, Max, y no vamos a volver a hablar del tema. Últimamente su trabajo ha consistido en llevar cargamento entre los satélites de Júpiter, Calisto y Europa. Este trabajo les huele regular, está muy bien pagado, tanto que no necesitarán más trabajar al parecer. Y la vía exterior parece estar atacando bastante últimamente. Estos son un grupo de terroristas a los que se les ha atribuido un ataque reciente a Europa, una masacre sin precedentes. Durante su conversación, sus indicadores muestran errores en la bodega, y Jacob se encamina a comprobar el problema y el estado del cargamento, desconocido para ellos. Max, tenemos problemas. ¿Qué pasa? Nos han abordado. Mierda. ¿La vía exterior? Sí, supongo. La vía exterior los ha abordado, no saben por qué, pero están en la bodega de carga, buscando algo. ¿Alguien? Rápidamente se dirigen de vuelta a la cabina perseguidos por los asaltantes. Para deshacerse de ellos, abre la bodega expulsándolos en pleno espacio exterior, salvo a su líder, Danny, que dispara el cristal de la puerta y se ven obligados a realizar un aterrizaje de emergencia, de vuelta en Calisto, a pesar de la negativa por parte de control de tierra del satélite. ¡Jacob! ¡Jacob! ¿Por qué no escuchas nunca? Aparte de su nave, la CJU Caronte, Max se ha llevado la peor parte del accidente. En breve, un robot de seguridad abre un hueco en el lateral de la cabina para dar espacio al capitán Ferris, seguridad de la prisión de Ferro Negro. En el exterior, arrecia una fuerte tormenta de nieve y uno de los bots de seguridad ha encontrado otro superviviente del accidente, Danny Nakamura. También ha sobrevivido y por órdenes del alcaide, ambos son nuevos internos. Señor. Sí, señor. Como usted diga. Cógelo a él también. ¿Qué haces? Durante el transporte, Ferris le pone al tanto de las normas de la prisión, haciendo caso omiso a la inocencia de Jacob, pues solo sigue órdenes de su alcaide. Oh, si antes lo digo. Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este momento. A este lugar. El alcaide tiene unos extraños aires de superioridad y sus órdenes son absolutas aquí. Al estrellar su nave, cualquiera pensaría que Jacob murió, y como hombre muerto, ahora pertenece aquí, un recluso más. Y como recluso, se le va a implantar un dispositivo núcleo en su cuello. Procure no moverse, solo empeorará las cosas. Tras quedar inconsciente por el shock, despierta en su celda, en medio de un estado de emergencia en la prisión. Sangre por los suelos, fuego, barricadas y la constante alarma avisando del peligro. En la planta inferior se encuentra otro recluso que no ha tenido la misma suerte que Jacob y permanece encerrado. A cambio de su pincho, quiere su ayuda para abrir su celda desde la sala de control, al lado del puente. Me llamo Elías, por cierto. Jacob. No lo pierdas, Jacob. Podría salvarte la vida. En la planta media de la sala de control no queda vigilancia. Un par de reclusos luchan por tomar el control, pero Jacob se desenvuelve bien entre matones. Pero un tercero es diferente, más agresivo, más sangriento. Su piel parece caerse a cachos e incapaz de articular palabras, cae ante el arma de Jacob. Ahora puede abrir las celdas desde aquí. Antes he visto algo. Me atacó y no parecía humano. ¿De qué estás hablando? Sé lo que he visto. Este lugar puede joderte, pero tenemos una oportunidad. No sé qué has visto, pero hay que largarse de aquí.
El siguiente paso es ascender a la torre de control, pero en los pasillos hay más de estas criaturas, muy resistentes todas, pero no inmortales. El pequeño rodeo que tiene que dar le llevará por la zona de reclusión, la enfermería y un depósito de armas, agenciándose una porra eléctrica de los guardias para luchar contra esta infección que padecen los reclusos. Parece extenderse rápidamente, pues ellos y los bots de seguridad son los únicos que patrullan los desvalijados pasillos. Cuando consigue llegar hasta lo alto de la torre de vigilancia, el capitán Ferris lo intercepta con su GAR. Es Todo tuyo. ¡Vamos! Ya no molestará más. Mientras sigue aporreando enemigos por los pasillos, termina por encontrarse con Elías, que le explica cómo imprimirse una pistola con los sistemas de la CJU. Después le explica el plan. Necesitan una nave. Para conseguirla primero hace falta un hacker. El que necesitan está en la zona de máxima seguridad, la UMS. Pero seré tus ojos y oídos y te guiaré. No me dejes colgado. Yo te cuido, a no ser que conozcas a otro piloto. Elías se quedará atrás siendo sus ojos, mientras Jacob hace todo el trabajo físico, con la ayuda del GAR, el dispositivo que tienen los guardias para agarrar y lanzar objetos, o a los propios presos. Abriéndose paso entre todos los presos infectados, llega hasta Elías, que tuvo que escapar hasta aquí, la sala de control de la UMS. Jacob tendría que cruzar, enfrentarse a una gran horda de infectados, mover las celdas de contención y liberar al hacker que los ayudará. Elías, ¿seguro que esta es la correcta? ¡Sácame de aquí! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué cojones está pasando? ¿Sabías que era ella? Elías desconocía el anterior encuentro entre ambos personajes, así que Jacob ahora vuelve a verse obligado a rodear por el área de reciclaje de la prisión. Desde el punto de control puede ver su objetivo. También veo el hangar. Ese es nuestro billete de salida. Sí. Antes de llegar al hangar, debe pasar por la zona de desechos, un área nada agradable para el olfato, pero sí con nuevos enemigos, capaces de camuflarse con el entorno. Por el camino, le ayudan unas grabaciones de Elías, que ha compartido con Jacob gracias al núcleo en sus cuellos, que no solo sirve para indicar su estado de salud y localización de los usuarios, también permite compartir la información e incluso recuerdos, si sabes cómo hacerlo. Antes de la estación del tranvía, pasa por la cúpula habitable, el área natural de Ferro Negro, donde se crían plantas y genera oxígeno. Al final, se reunirá con Elías a la entrada del tranvía, con un traje nuevo. Nunca te lo he preguntado. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? ¿Te preocupa estar ayudando a huir a un asesino? Bueno, sí, un poco. ¿Y qué? Mira, sucedió hace mucho. ¿Vale? Fue en defensa propia. El sitio equivocado en el momento equivocado. Tomé muchas malas decisiones en su día. Sí, bueno, supongo que no has tenido mucha suerte. No, no es eso. Siempre les echaba la culpa a los demás. Luego me di cuenta de que era culpa mía. No puedes huir eternamente de lo que has hecho. Pero Ferris seguía vivo, diferente a la última vez. Abre la escotilla antes de la descompresión y son expulsados con fuerza a la tormenta de nieve. Elías fue a parar mucho más lejos que Jacob, pero su casco está roto y probablemente ha sufrido daños internos que no le llevarán más lejos. Gracias. Con tu ayuda... he salido. Oportunamente llega con el mismo traje, Dani Nakamura, siguiendo la baliza de Elías, que sin dudar un segundo tras su fallecimiento le extrae su núcleo. En él están guardados los recuerdos de Elías y toda la información que tenía de Ferro Negro para escapar. El hangar está por ahí, así que andando. Entre la tormenta de nieve, también tiene que luchar contra los infectados para entrar a unos túneles que un empleado allí encerrado, ahora muerto, le dijo que le llevarían hasta el hangar, unos viejos túneles abandonados hace mucho tiempo, que terminan en el garaje con un tractor de nieve, que vendrá de lujo para llegar al hangar, junto a Dani, y había llegado un poco antes y se defiende de la horda de infectados. ¿Cómo sé que eres de fiar? Ten, toma esto, lo necesitarás. Esas cosas están por todas partes. Trabajando en equipo, más o menos, consiguen un tractor de nieve para moverse por la tormenta, pero Dani no conduce en dirección al hangar, sino al lugar del accidente, donde la nave de Jacob
Dani buscaba los registros de entrega en Europa antes del incidente, y la nave de Jacob hizo la misma entrega de medicamentos que se dirigía a repetir cuando Dani los asaltó. Buscaba las pruebas de algún arma biológica, similar a lo que ocurre ahora en Ferro Negro. Sus sospechas con Jacob parecen erróneas, por ahora. Mira, yo no tengo nada que ver con lo de Europa. Con sus dudas algo despejadas, se dirigen a la sala de control del hangar. Hay una nave en órbita que pueden llamar para salir de ahí, sin antes discutir qué tanto creía Jacob conocer a Elías en el poco tiempo que han compartido. Ahora solo queda esperar que la nave en órbita aterrice para marcharse. ¡No soy yo! Sí. Pero hay que aprender a aceptar lo que no podemos controlar. Eso sí, me impresiona que hayan llegado tan lejos. Duncan Cole, el alcaide, vuelve a mostrarse para torcer de nuevo el camino de la pareja, derribando la nave en la que pretendían escapar y hacerles caer con la explosión de la misma por la pista de aterrizaje, hasta terminar en los niveles del subsuelo. O eso pensaría alguien sin conocimientos de historias, pues están en Arcas. Esto es Arcas. ¿Eso qué es? Arcas, la primera colonia, sobre la que se construyó la prisión. Porque el alcaide destruye una de sus naves. ¿Por qué no parece querer que nadie escape de aquí? Y aún así, todo parece bajo su control. Antes de existir la prisión de Ferro Negro, se estableció una colonia que más tarde fue abandonada para construir la prisión sobre ella, unos 75 años atrás. Pero los antiguos habitantes de la colonia parecían estar todavía vivos e infectados desde hace mucho tiempo. Y ahora se han adaptado a la eterna oscuridad de la Tierra y poseen un oído más agudo a cambio de su visión. Por los derrumbes del hangar, Jacob y Dani terminan separados en estos túneles abandonados hace décadas, plagados de estos infectados ciegos que antes eran los colonos. Su salida es el transportador del túnel apagado. Tras reconectar los fusibles de energía, consigue ponerlo en marcha y llamar la atención de un infectado superior a los que había visto hasta ahora, un bicéfalo, el primero de sus enemigos más duros. El transporte lleva hasta una antigua colonia donde se reunirá con Dani, que ha conectado su núcleo al de un cadáver para revivir sus recuerdos. Hubo una epidemia. Hace 75 años. Justo como la de la prisión. Los eventos se repiten. Arcas, Ferro Negro, Europa. Un nuevo bicéfalo interrumpe las revelaciones. Como ya hizo en parte con el núcleo de Elías, le explica a Jacob que los núcleos permiten intercambiar recuerdos, como si fueras otra persona. Estos infectados eran los mineros de la CJU que sobrevivieron a la masacre. Al deshacerse de algunos, llegan a lo que debería ser la galería que llevaba a la superficie. Ahora hay una cúpula que tras cruzarla deberían llegar a la prisión. Pero esta cúpula cumple un propósito muy importante para la doctora Caitlin Mahler, el cargamento de Jacob. Para la verdad, todo empezó con una llamada de emergencia proveniente de Calisto. Algo contagioso se estaba extendiendo, el que llamarían patógeno biófago, proveniente de larvas de una forma de vida extraterrestre aquí encontrada en Calisto por los mineros que rápidamente se infectaron. Estas larvas provocaban algún tipo de evolución acelerada, transformando a los colonos en bestias descerebradas, salvo por el paciente Cero, que sacó provecho del patógeno. Se volvió más fuerte, resistente y longevo, sin perder su cordura y humanidad. Pero al igual que la forma de vida inteligente, cuando las fuerzas de seguridad llegaron acabaron con todo. Tras asegurarlo todo, se construyó un laboratorio y más tarde la prisión, una base de investigación con sujetos experimentales casi interminables. El cadáver del alienígena se quedó aquí, mientras que el paciente Cero fue trasladado al laboratorio de Ferro Negro, Vir Solitarius. Parece que el Capitán Ferry se está convirtiendo en ese nuevo infectado, inmune, más grande, más fuerte, y tienen que escapar de él. Ahora que por fin van de vuelta a la prisión, Dani ha sido infectada. Avanza rápidamente. Dani quiere ponerle fin antes de convertirse en uno de esos biófagos, pero Jacob tiene la fe de encontrar la solución en la torre del alcaide. La prisión ahora está rodeada de toda esa membrana orgánica que envolvía las zonas más antiguas y abandonadas del subsuelo. Reclusos, regresen a sus celdas.
Los bots de seguridad parecen seguir funcionando con sus órdenes básicas de arresto, y Jacob vuelve a su celda. La doctora Mahler, la investigadora principal del biófago, la que le implantó el núcleo en su cuello sin dudarlo, abre la celda de Jacob y le indica cómo llegar hasta ella, y guiarle así hasta el alcaide. Danny está con ella, manteniendo la infección a raya, pero a contrarreloj. Ahora ve otro factor relevante de la prisión laboratorio que es. Cada celda tenía una enorme pantalla que permitía llevar un control individual de cada prisionero. Celdas de contención psiquiátrica para estados más avanzados, todo un centro de investigación de experimentos humanos, y al final, el epicentro de la prisión, el laboratorio, con un montón de investigaciones, el interior de los biófagos, sus diferentes formas, el tiempo de transformación, el siguiente escalón de la evolución. Un colono conocido como Paciente Cero. Aquí lo investigaba, y Duncan Cole, el alcaide, quería replicarlo y para ello replicar las condiciones originales también, un repentino brote del que surgiría un nuevo paciente cero, o sujeto alfa, como lo llama el protocolo Calisto. Obviamente no trabaja solo en esto, forma parte de un grupo, uno con siglos de antigüedad, para guiar la raza humana al progreso. Para curar del todo a Danny necesita mezclar una muestra del alfa que ha creado con la jeringa. Ese antídoto será la única muestra pura, la clave, y la querrá. Yo también he tenido un papel en esto. No tengo escapatoria. Cerro Negro es mi lugar. Danny despierta tras pincharle el inhibidor y se dirigen a la zona superior de la torre, a por el alcaide. Una zona muy diferente a lo visto en la prisión, un lujo diferente, y 4 máscaras doradas, una señal del extraño culto al que pertenece Cole. Esta es una vieja historia de Calípolis. Un tal Roland Cochard escribió un manuscrito titulado Mors der Dat nach Facit, traducido como La muerte no se equivoca. En Francia del siglo XIV, en una pequeña isla del sur asolada por la peste negra, este hombre quemó todos los cuerpos y en medio de esa gran nube oscura tuvo una visión. ¿Por qué unos mueren o sobreviven? Suerte, providencia. Teorizó acerca de la comunalidad, ni biológico ni espiritual, algo que comparten los verdaderos supervivientes. Para investigarla, formó, inspirándose en Platón, un grupo llamado Calípolis, que estudiaría la comunalidad, la supervivencia, la del más fuerte. Esta era la religión de Calípolis y la gran cacería, su comunión. Demostrar la voluntad de hacer lo que sea necesario con el fin de comprender la supervivencia, acabar con los débiles. Y el último superviviente se denominaría Vir Solitarius. Los cazadores más destacados de Calípolis preferían mantener oculta su identidad con máscaras, y se creó un grupo que detallaría minuciosamente cada aspecto de la cacería, los archiveros, en busca de pruebas de la esencia divina de la comunalidad. Se mantuvieron en secreto hasta 1919, sin involucrarse en geopolítica, hasta el libro por uno de sus miembros llamado Ledux, que hablaba del cuidado de esos miembros fuertes y la eliminación de los débiles que inevitablemente llegaría a toda la humanidad. Ganó adeptos y con él Calípolis se volvió más activa. Buscaron dinero e influencia, invertir en ciencia y biología, un cambio global real. Décadas después, serían decisivos en la exploración espacial. La cosa empezó regular. El intento de terraformar Marte terminó mal, y no puede hacerse nada allí por los siguientes 6000 años. Y la IA sólida está prohibida. Hasta Calisto, la CJU en una misión minera dio con el microbio en 2244, y tras las muertes la instalación se cerró y se enterró el lugar. Calípolis parecía interesado en las propiedades del microbio y decidieron invertir en la arruinada CJU. En 2250 se construyó Cerro Negro como tapadera del programa de investigación actual. En 2275, 25 años después, la investigación se suspendió por falta de resultados. La doctora y Cole eran miembros de Calípolis, pero tras las cosas que ha estado haciendo Cole, ella decidió dejarlo. Algo peligroso, puesto que se mantienen en las sombras de todo, y más raro aún es que se una a alguien del exterior. Antes de subir, los datos que Marel le ha transferido a Jacob de Danny se han completado. Ahora puede ver en primera persona los recuerdos de lo ocurrido en Europa, una pequeña muestra del virus biófago, y es culpa suya. Manipularon las imágenes de lo ocurrido, y ellos transportaban la carga. ¿Jacob? ¿Qué hay ahí? Lo que hay ahí no es asunto nuestro. Venga, tenemos un trabajo que hacer. Cuando vuelve en sí, Danny está peor. Necesita la muestra ya. Al final del pasillo, en una gran sala de juntas, mientras habla con los hombres enmascarados, está Duncan Cole. El superviviente. El superviviente, Vir Solitarius.
Ir solitario. ¿Dónde está el alfa? Como si esperasen que Jacob fuese su nuevo alfa, desde aquí ha observado todo el camino que lleva a sus espaldas en Ferro Negro, cómo ha luchado contra su protocolo, con el objetivo de evolucionar para sobrevivir, la supervivencia contra el alfa. El capitán Ferris, ni siquiera él parece haber sido elegido. Tras sufrir el suficiente daño, su cuerpo mutará en diferentes formas, diferente al resto de biófagos, más monstruoso, no tan resistente a las balas de Jacob. Ahora que tiene el antídoto, Cole intenta convencerlo de entregárselo, por suerte, en vano. Así que, dígame, Snorri, ¿qué quiere? Inyecta el antídoto en Dani y corre en dirección a las cápsulas de escape, mientras todo Ferro Negro comienza su autodestrucción. Pero solo hay una, y Jacob no duda en lanzar a Dani en ella. Es su forma de enmendar su error. La doctora hizo una conexión entre sus núcleos. Jacob pudo ver los recuerdos de Dani, y ahora ella ha recibido una transferencia de los suyos. Y algo más, la muestra del biófago. En cualquier caso, espero que encontrase cierta paz. A duras penas, Jacob ha sobrevivido a las hordas que han ido en su dirección, pero la doctora tiene una posible salida. Jacob, puede que al final sí haya una salida. Sistema de seguridad temporal del reactor activado. Pero voy a necesitar tu ayuda. Por alguna razón despierta en medio de un pasillo, perseguido por biófagos mientras la doctora le habla. Lo último que recuerda es que el capitán Ferris a punto de acabar con él, pero no recuerda cómo ha llegado hasta aquí. Algo no cuadra. Mahler dice que es la amnesia disociativa por la situación. ¿Qué es posible? Esto no tiene ningún sentido. Mahler dice que aún hay que luchar, hay que acabar. Una nave de escape les espera con toda la información de lo ocurrido antes y durante Ferro Negro, una última misión. Pero la prisión es diferente, o es su cerebro que intenta recomponerse al trauma sufrido. Nada tiene sentido hasta el final, cuando cree estar escapando de la prisión finalmente, pero la triste verdad es que nunca escapó de Ferris. Informe final, doctora Caitlin Mahler. Lo encontré en la torre del alcaide y lo arrastré hasta aquí. Su enlace con el núcleo de Dani sigue activo. Utilicé dicha conexión para cargar todos los detalles del experimento. No sé si los recibirán, pero era la única esperanza de que la verdad llegara ahí fuera. Convertir su sacrificio en una oportunidad. Transferencia de datos completada. Por fin. Jacob, lo conseguiste. Y ahora, tu lucha ha terminado.